Buenos días, mi nombre es Lady Medina, soy residente de infectología de la Universidad Nacional de Colombia y vamos a dar resolución al caso clínico número 22 del año en curso. Se trata de un hombre de 29 años, indígena perteneciente a la comunidad Embera de la zona selvática del Chocó, quien ingresó a una institución de alto nivel de complejidad oncológico el 23 de septiembre de 2023. La calidad de la información no es buena debido a que el paciente no domina el idioma español. Él ingresó por 6 meses de evolución de expectoración hemoptoica, enopatías cervicales e inguinales asociado a fiebre intermitente y la presencia de una masa de aproximadamente 5 por 5 centímetros en rodilla derecha. Él venía remitido desde otra IPS donde había ingresado el 9 de agosto del mismo año y habían hecho un diagnóstico de tuberculosis pulmonar el 10 de agosto con inicio de terapia con tetraconjugado. Adicionalmente, en la revisión por sistemas había tenido una pérdida subjetiva de peso no cuantificada y de un tiempo indeterminado. Al examen físico del paciente tiene signos de desnutrición, un índice de masa corporal de 16 con adenomegalias bilaterales, tanto cervicales como inguinales, y una masa blanda en rodilla derecha, herida planos profundos, sin otras alteraciones significativas al examen físico. De manera extrainstitucional, aporta unas baciloscopias y una PCR para Mycobacterium tuberculosis en esputo negativo, por lo que ese tratamiento se inició con criterio clínico y tiene una ecografía de esa rodilla derecha con unas alteraciones y un componente oligoquístico sospechoso de proceso sarcomatoso que también tiene compromiso de la cortical ósea, por lo que derivan hasta institución de cuarto nivel. Al ingreso, el paciente tiene esta radiografía donde se observan opacidades alveolares, micronodulares en los lóbulos superiores y con más tendencia, algunas pues nodulares, pero también con consolidación en el tercio inferior de ambos pulmones y pérdida de volumen en el pulmón derecho, asociado a una anemia leve de volúmenes normales, una PCR elevada y una hiperuricemia. Al paciente le hacen una tomografía donde observan múltiples nódulos cavitados con una consolidación basal izquierda, algo de derrame pleural izquierdo y también se observan adenopatías calcificadas mediastinales y una imagen que sugiere hepatosplenomegalia en la imagen de tórax. Bueno, es importante en este paciente, él estuvo 2 veces en unidad de cuidado intensivo por episodios de deterioro del patrón respiratorio. Durante estos estudios le hacen una biopsia articular donde los cultivos todos los estudios microbiológicos son negativos y el citológico del líquido es negativo para malignidad, asociado a una prueba de VIH negativo. Es llevado a fibrobroncoscopia, donde observan tanto en tráquea como en ambos árboles bronquiales múltiples lesiones exofíticas que sugieren patología maligna. Sin embargo, en la patología y lo que se observa en esta tinción de hematoxilina eosina son unas estructuras que son redondas, aquí las vamos a ver más cercanas, y están encapsuladas y tienen alrededor un falso halo. En esta tinción, que es la tinción de gomorilas, vemos teñidas de negro, y esta que es una tinción de paz, pues también la vemos con una morfología que es parecida como a un huevo frito y es concordante con infección por Cryptococcus. El paciente se le inicia tratamiento con anfotericina B y flucitosina, evoluciona adecuadamente, se retira el oxígeno, tiene un antígeno en orina para histoplasma negativo y se solicita una biopsia ósea por la lesión de la pierna. Sin embargo, el paciente, ante la mejoría clínica que tiene, firma retiro voluntario, se entrega el fluconazol para los siguientes 6 meses, pero posteriormente el paciente fallece nuevamente en una de las instituciones que consulta de la subred. Bueno, entonces la revisión del día de hoy la vamos a hacer en dos partes, una que vamos a hablar de las infecciones pulmonares en el trópico y en poblaciones indígenas y la otra asociada como tal a criptococo. Entonces, el impacto mundial de las infecciones respiratorias y como bien dice este reporte de la OMS, en los años 2020 y 2021, pues las infecciones respiratorias, empezando por COVID-19, pues se ubicó como la segunda causa de muerte en el mundo. Tenemos las infecciones respiratorias del tracto inferior como la quinta causa y la tuberculosis como la 10ª causa.
En los países de bajos ingresos, la principal causa de mortalidad son las infecciones del tracto respiratorio inferior, seguido por malaria como causa infecciosa y posteriormente COVID, enfermedad diarreica, tuberculosis y VIH en 10º lugar. Y en la región de las Américas, la primera causa es COVID-19 y la octava, infecciones del tracto respiratorio inferior. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Para el año 2021, las infecciones respiratorias habían ocasionado 2.18 millones de muertes en todo el mundo, donde las poblaciones más susceptibles son los menores de 5 años, los mayores de 70 años y aquellos que tienen estructuralidad o están inmunosuprimidos por cualquier causa. La neumonía en los trópicos representa una gran carga de la enfermedad y se asocia a una mayor mortalidad en niños menores de 5 años. Son causa de consulta de pacientes ambulatorios hasta en un 40% de los casos y en pacientes hospitalizados hasta en un 30% de los casos. La mayoría de los nuevos casos de tuberculosis asociados a VIH se hacen en las zonas tropicales y acá pues tenemos el componente de tener que tener siempre presente las infecciones parasitarias. ¿Y todo esto a qué se debe? Pues que el cambio climático, los factores socioeconómicos y la migración humana en estas regiones genera un cambio en los patrones de infecciones respiratorias. Y si bien siempre tenemos que tener en cuenta las infecciones de distribución global, como es el virus sincitial respiratorio, la influenza, SARS-CoV-2, y así como las bacterianas, principalmente neumococo y aquellas intracelulares como micoplasma, pues hay otras que debemos siempre pensar también determinadas de la región donde estemos o donde haya estado el paciente. Entonces, en las virales tener en cuenta hantavirus hacia el cono inferior de Sudamérica, pero tenemos otras como melioidosis, la leptospirosis, tifus de los matorrales, actinomicosis torácica, antrax pulmonar, la tularemia, el tifo pulmonar e incluso infección por Yersinia. En las parasitarias, entonces vamos desde el absceso pulmonar a mediano, pasando por la filariasis linfática, la paragonimiasis, las manifestaciones respiratorias de la malaria, infección por estrongiloides y esquistosomiasis, el quistidatídico, el síndrome de Loeffler y la eosinofilia pulmonar. Y claramente también tener presentes las infecciones micóticas, entre estas histoplasma, criptococo y paracoccidioidomicosis. Entre los factores de riesgo específico, pues estas zonas se está más propenso a sufrir picaduras de mosquitos, de garrapatas, tener contacto con animales. También acá están incluidas las aves de corral, la exposición a polvos, paseos en cruceros, exposición a suelos y a cuerpos de agua, así como alimentos que no están bien cocidos, exposiciones sexuales y los pacientes que están inmunocomprometidos pues también van a tener riesgo específico para Mycobacterium tuberculosis. Los periodos de incubación también son importantes, pues sabemos que aquellos que son menores a 10 días o hasta los 21 días, pues ahí sospechamos inicialmente infecciones de tipo viral, bacteriano, pero a medida que pasa el tiempo, pues tenemos que también pensar en infección por micobacterias, hongos y parásitos. Lo otro es que pues esto ya es en el entorno del paciente que de pronto viajó, tener en cuenta a qué lugares estuvo para pues poder hacer una asociación con posibles agentes etiológicos. Entonces, respecto a los indígenas en Colombia, el estimado es del 4.8% de la población nacional, hay 115 pueblos indígenas, es un predominio de la población de menores de 25 años y solo el 8% de ellos tiene 60 años o más. Y es importante saber que, por ejemplo, en el Baupés, el 84.3% de toda su población es indígena. En este reporte de mortalidad asociada a infecciones respiratorias para los años 2023 y 2024, la población indígena de La Guajira fue la que tuvo mayor mortalidad, seguida por la de Chocó y Cauca. A su vez, la quinta causa de consulta en los indígenas adultos jóvenes son las enfermedades respiratorias, subiendo a segundo lugar en los adultos mayores, también segundo lugar en los hombres con un 16%, en las mujeres tercer lugar después de las enfermedades asociadas al sistema genitourinario. Ahora pues sí vamos a entrar a hablar como tal de criptococosis, pero en el paciente inmunosuprimido que es no VIH o que no tiene trasplante de órgano sólido y asimismo el paciente que es inmunocompetente. Entonces, este hongo hace parte del género Cryptococcus, es un basidiomyceto, tiene una cápsula y produce melanina y tiene dos especies que son patógenas para el ser humano, Neoformans y Gatti. A su vez, cada especie tiene algunas variedades, Neoformans grubi y Neoformans, y tiene serotipos A y D para Neoformans y para Gatti tiene serotipos B y D que como tal se estudian dependiendo de la cápsula.
Ya en estudios más avanzados, los estudios moleculares y haciendo la genotipificación del gen URA5 del hongo, pues se han podido diferenciar algunos genotipos, se denominan BN para neoformans y BG para GATI, y hay otros que tienen como un híbrido en los cuales se han encontrado mezclas entre serotipo A y D y serotipo B y D. La historia es bastante interesante. Por primera vez se encontró en 1894 en una infección ósea de una mujer joven en la tibia por el patólogo Otto Boucher y el cirujano Abraham Buschke, y encontraron que tenía una similitud con Saccharomyces. Para 1894, Francesco Sanfelice hizo un aislamiento similar a partir de un jugo de melocotón fermentado y le colocó el segundo nombre de Neoformans. Para 1901, Jean-Paul Poujami lo renombró como Cryptococcus neoformans porque no producía ascosporas, y en 1950, utilizando antisueros de conejo, se pudieron definir los 4 serotipos de la cápsula. Respecto a la evolución del criptococo, también es importante porque pues define las áreas en las que podemos encontrar la mayor frecuencia de la presentación de las de las dos especies. Ellas tienen un ancestro saprófito ambiental común desde hace 30 a 40 millones de años, con Cryptococcus neoformans con origen en África subsahariana, y se dispersaron a otras partes del mundo por medio de migraciones humanas o aviares en los últimos 5.000 años. A diferencia de Gatti, donde el origen y la diversidad es más complejo, han encontrado orígenes tanto en Australia como en Sudamérica, y esta dispersión a otras áreas se dio hace mucho tiempo más, aproximadamente 50.000 años. Por esto es que Cryptococcus neoformans tiene como una distribución un poco más global, mientras que Cryptococcus gatti está más en áreas tropicales y subtropicales, y por esto también encontramos que tienen mayor prevalencia en sudeste asiático, África y Sudamérica, así como la presentación meningia tiene una mayor representatividad en el continente africano. También está India y está Australia. La fisiopatología, pues sabemos, y pues siempre se ha asociado al contacto con palomas, por ejemplo, pero tenemos también mamíferos. Por ejemplo, está el gato, en Australia se ha reconocido el koala, y también los ambientes. Entonces, sitios donde hay árboles huecos o plantaciones de eucalipto tienen mayor riesgo para que se dé la aspiración de las esporas donde están las levaduras. Y pues esto es importante, la alteración que puede haber a nivel de la inmunidad celular, quien es la que nos va a proteger de que se dé la enfermedad manifiesta como tal. Ya en cuanto a los factores de riesgo, sabemos que los dos principales, y pues digamos donde tenemos las indicaciones claras de tratamiento, son los pacientes VIH y de trasplante de órgano sólido, con los VIH con linfocitos TCD4 menor a 100 células como recuento total, pero tenemos otras como los pacientes que ahora están en tratamiento con ibrutinib para leucemia linfoide crónica, fingolimab para esclerosis múltiple, y otras como el paciente cirrótico, que es más común, el paciente que utiliza corticosteroides, o la linfopenia idiopática de CD4, sin dejar de lado el paciente que es aparentemente inmunocompetente. Entonces, en general encontramos varias condiciones que pueden ser genéticas y que predisponen, como los síndromes y los autoanticuerpos, los trastornos monogénicos y algunas comorbilidades. También están la sarcoidosis. Antes de empezar a hablar de esto, quiero hablar un poquito de Cryptococcus gatti y de lo que se ha visto en las presentaciones clínicas. Entonces, se ha observado que hay una mayor frecuencia de enfermedad pulmonar aislada, y que aproximadamente el 50% pueden afectar únicamente esta zona. Las lesiones focales, que son usualmente nódulos o masas, se confunden inicialmente con patología maligna, y en los estudios complementarios se hace el hallazgo incidental del hongo. El otro órgano comprometido principalmente es el sistema nervioso central, y la clínica es más de meningoencefalitis asociados a líquidos cefalorraquídeos muy inflamatorios, con presencia de múltiples criptococomas de diferentes tamaños en las imágenes, y usualmente requieren tratamientos agresivos de la hipertensión intracraneal, donde los pacientes inmunocompetentes suelen cursar con más hipertensión endocraniana que aquellos que están inmunocomprometidos. Entonces, el compromiso pulmonar que se ve en los pacientes que son inmunocompetentes, en este estudio retrospectivo de 12 pacientes, se observó que el 83% tenían nódulos o masas. Estas podían ser únicas o hasta 4, eran las presentaciones más usuales, pero también podían tener
consolidaciones cavitadas, así como presencias de linfadenopatías hasta en un 16% de los casos. En cuanto al compromiso óseo, en específico, pues a este paciente en quien se sospechó que tenía también compromiso óseo, en una revisión de casos que se hizo desde 1977 a 2013, se vio que pues que de estos 88 pacientes que se recogieron, 32 eran inmunocompetentes. Se observó que la principal población afectada eran los pacientes jóvenes y a nivel óseo, las vértebras y el cráneo era donde más se veían afectadas las zonas, así como el fémur, que es lo que vemos acá, vértebras, cráneo, y a nivel articular, la rodilla seguida por el codo y la cadera eran las más afectadas. Cuando tenían enfermedad diseminada a otra zona, el cerebro, la piel y el pulmón pues eran los más afectados. Este es un estudio en donde se hizo una comparación de los desenlaces y de cómo se comportaba esta infección en pacientes no VIH no trasplantados, comparándolos tanto con VIH y pacientes trasplantados. Y lo que se observó es que si bien había cuadro de meningitis y presentación pulmonar, pues era mucho menos en cuanto a la parte neurológica la presentación en los pacientes no VIH no trasplantados. Pero ¿qué llama la atención? La mortalidad a 90 días y a un año era mucho mayor en estos pacientes que en teoría no tenían ninguno de estos dos inmunocompromisos, tenían más muerte. Y es lo que se observa en esta gráfica en un seguimiento a 10 años, donde los que tuvieron mayor supervivencia fueron los pacientes con infección por VIH. Este es otro estudio donde se observaron pacientes no VIH, pero tanto con otras inmunocompromisos, así como paciente inmunocompetente, en 46 hospitales de Australia y Nueva Zelanda, donde empezaron a observar que la infección en pacientes VIH se mantenía estable, pero empezó a haber un aumento progresivo en pacientes que no tenían infección por VIH. Entonces, los que se tuvieron en cuenta eran aquellos que tenían enfermedad inflamatoria sistémica, pues casi todas de autoinmunidad, y pacientes que venían en tratamiento con esteroides o inmunomoduladores. Acá lo que se observó es que había una importante representatividad de pacientes que no tenían inmunocompromiso y que respecto a los otros, si observamos aquí, había como una igualdad entre las infecciones tanto por neoformans como por Gatti, no siendo así en los otros grupos inmunosuprimidos, donde principalmente la infección era por neoformans. Asimismo, estos pacientes tuvieron una mayor impacto pues en infección pulmonar respecto a neurológica al compararse con los otros grupos, y casi el 45% tenían enfermedad diseminada con compromiso de 2 órganos o más. Por otro lado, se observó que la principal clínica era el meningismo y la segunda los síntomas respiratorios. El 83% tuvieron antígeno positivo en suero para criptococo positivo, y estos pacientes tienen mucha mayor pleocitosis, excepto cuando se compara con los pacientes con cáncer, y cursan con hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, y aproximadamente el 93% tienen antígeno para criptococo positivo en el líquido cefalorraquídeo. La presentación radiológica más importante es el criptococoma o signos de meningitis, pero hasta casi el 30% tienen resonancia normal. Ya en cuanto a la comparación entre Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii, pues el gattii mayor compromiso pulmonar, seguido por sistema nervioso central y diseminado en un 65.9% en esta población que se estudió, y las características neurológicas pues fueron como las que llevaron como al diagnóstico de estos pacientes. Acá hubo mayores niveles en antígeno para criptococo en paciente con infección por Gattii respecto a aquellos por neoformans, y aunque estos tenían mayor pleocitosis, los pacientes con Cryptococcus neoformans tenían mayor hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia, siendo ambos grupos tenían niveles francamente positivos de antígeno en líquido cefalorraquídeo. Y lo mismo, en Gattii, la principal es el criptococoma, que no se ve tan frecuente en neoformans si lo comparamos, y
los signos de meningitis se vieron más en neoformans y los nódulos y las masas más frecuentes en pacientes con Cryptococcus purgati. Cuando se hizo una comparación de supervivencia, los pacientes que menos supervivencia tuvieron fueron aquellos pacientes con cáncer, así como aquellos pacientes que tuvieron infección del sistema nervioso central e infección por Cryptococcus neoformans. Ya en cuanto a pacientes que tienen malignidad, este fue un estudio que se hizo, se tomaron reportes desde 1970 al 2014 y que fueron 380 pacientes, de los cuales el 65% tenían patología maligna, principalmente linfoma, el 22% no se especificaba esta patología tumoral y solo un 14% tenían malignidad de órgano sólido. Y como podemos ver, pues hay una mayor prevalencia e incidencia en estos pacientes con patología hematológica. A su vez, los de enfermedad hematológica tenían mayor enfermedad diseminada y un mayor compromiso del sistema nervioso central. Por otro lado, los pacientes con tumores sólidos cursaban más con compromiso pulmonar, pero sin presencia de fungemia y sin compromiso del sistema nervioso central. En estos pacientes, pues como se recogió desde tantos años atrás, el principal tratamiento que se administró pues fue anfotericina solo, también fluconazol, pero el resultado fue más favorable, no estadísticamente significativo al compararse con patología hematológica, pero sí en el grupo de pacientes con tumores sólidos, siendo favorable en un 94% versus un 77% en pacientes con patología hematológica. Otra comorbilidad y que tenemos mucho en nuestro medio, pues es diabetes mellitus en los pacientes que tienen criptococosis. Este fue un estudio donde se tomaron otros 28 estudios, donde los hombres fueron el 75% de la población total. Se encontró que el 68.1% tuvieron meningitis criptocócica y diseminada el 6.4%. Y se asoció a una importante mortalidad, el 36.2% de estos pacientes pues murió. A su vez, hay otro estudio donde se compararon los resultados clínicos dependiendo de si estos pacientes con criptococosis, pero no VIH, tenían diabetes, morían o sobrevivían, y lo que se observó es que los pacientes que morían tenían un peor control metabólico, y un síntoma y signo pues importante era que los pacientes referían náuseas y vomitaban en el 100% de todos estos que fallecieron. Todas las otras variables realmente no fueron estadísticamente significativas. En este estudio también se evaluaron reportes en pacientes no VIH y no trasplantados y que tenían criptococosis, y se observó que aquellos que no tenían pues ninguna de estas dos condiciones, pero tenían diabetes versus aquellos que no tenían diabetes, pues el 92% tuvo infección por criptococosis, teniendo mayor enfermedad pulmonar, diseminada y cerebral. Sin embargo, en resultados, el único que fue estadísticamente significativo es que aquellos pacientes que eran no VIH no trasplantados, pero eran diabéticos, iban a tener una disfunción cognitiva a largo plazo con un OR en 1.6. En cuanto al uso de glucocorticoides, que es una de las terapias más utilizadas, se hizo también un estudio de desenlaces adversos en pacientes que eran no VIH no trasplantados, pero que tenían meningitis por criptococo. En estos pacientes se evaluaron estos desenlaces donde en todos hubo una diferencia estadísticamente significativa en mortalidad, o sea, hubo mayor mortalidad, mayor tasa de hospitalización, estancia en UCI, visitas al servicio de urgencias, mayor riesgo de ACV y de disfunción cognitiva en aquellos que tenían criptococosis y eran usuarios de esteroides. También se hizo un seguimiento casi de un año de mortalidad, donde aquellos que recibían esteroides y habían tenido criptococosis meningia, pues murieron significativamente. Una condición que es importante son los pacientes cirróticos. Este es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de infección criptococócica. El 21 al 36% de estas infecciones en pacientes sin VIH se presentan en pacientes con cirrosis. La cirrosis descompensada como tal es un factor para la infección criptocócica invasiva, y también la gravedad de esta cirrosis se asocia con diseminación de la enfermedad, pero también con mortalidad por meningitis.
La criptococcemia se presenta en el 50 al 70% de los pacientes con criptococosis que están asociadas a cirrosis, y esto se da porque fisiopatológicamente hay una disminución de la opsonización y de la fagocitosis, lo que altera pues combatir a la levadura. Se ha visto que la tasa de infección por Cryptococcus en pacientes con cirrosis es del 6 al 21% y compromete principalmente pulmones y sistema nervioso central. La supervivencia a 30 días es del 93.6% y a 90 días del 80.9%. Hay predictores de enfermedad hepática terminal con criptococosis y es la enfermedad hepática criptogénica, y el tiempo de tromboplastina parcial activada, cada uno con un hazard ratio de 7.56 y 1.11 respectivamente. Asimismo, tenemos que las puntuaciones de MERT, entre más altas, pues son predictores significativos de mortalidad 30 días, con un área bajo la curva para criptococosis de 0.82, pero para meningitis criptocócica un poco más baja de 0.74, mientras que el Child-Pugh se asocia más a mortalidad a 90 días con criptococosis de 0.82 y meningitis criptocócica con un área bajo la curva de 0.81. En cuanto a la linfocitopenia idiopática de CD4, esto pues fue también un estudio donde se recopilaron unos casos y se hizo revisión de la literatura. Se encontró que la mayoría eran hombres que comprometían el sistema nervioso central en un 75.4% de los casos, y que la cura era casi cercana, así como la mejoría clínica en un 70% de los casos, con una clínica muy similar a los pacientes que pues no tienen esta condición. De manera pues característica, estos pacientes también cursan con una pleocitosis que no es tan marcada, pero pues a comparación de otras condiciones, hipoglucorraquia importante y una hiperproteinorraquia también que es importante. En el seguimiento que se hizo a 11 de estos pacientes, pues los pacientes nunca recuperaron niveles por encima de 300 de CD4, que es como se define esta linfocitopenia, por debajo de las 300 células. Y lo otro es este estudio que traje de síndrome de hiper-IgM asociada a cromosoma X, donde se encontró que el 81.4% de los pacientes tenían neumonía. La etiología de la sepsis podía ser en un 10% por Cryptococcus, y se encontró infección del sistema nervioso central, el 9% de estos causados por criptococosis. Hay muchas condiciones, está el síndrome por inmunoglobulina E, hiperinmunoglobulina E, perdón. También se ha encontrado que parece que el abuso de drogas endovenosas aumenta el riesgo, que hay un reporte de 4 casos donde se observó que estos pacientes manejaban títulos de antígenos en líquido cefalorraquídeo bastante elevados, y también al consumo de azatioprina. Y traje este estudio donde se hizo una genotipificación de pacientes en el norte de Brasil, en el área del Amazonas, de 7 pacientes con criptococosis, donde se estableció que todos ellos habían tenido, todos no VIH y todos con infección por Cryptococcus gattii. Para el diagnóstico, pues estas son las herramientas que tenemos con las diferentes sensibilidades. Tenemos pues tinta china, sensibilidad al 70-90%, también es operador dependiente, están las tinciones, las diferentes tinciones en los tejidos. El gol estándar es el cultivo, pero sabemos que es de crecimiento lento, y pues como tal nuestra herramienta más útil va a ser el antígeno para Cryptococcus, que puede ser por aglutinación por látex, pero pues preferiblemente por flujo lateral, que pues en este estudio podemos determinar que tenemos una sensibilidad tanto para suero como para líquido cefalorraquídeo muy alta. Asimismo, la especificidad, y tiene una adecuada correlación con el cultivo de líquido cefalorraquídeo en un 98% de los casos. Sabemos que esta detección y cuantificación del antígeno por estas técnicas nos sirve como prueba diagnóstica rápida de primera línea, y cualquier resultado positivo debe estudiarse, aún pues no hay tanta validación para lavado broncoalveolar y orina, y pues no se recomienda el estudio con anticuerpos. Ya para el tratamiento, entonces, sabemos que todos los tratamientos para Cryptococcus se han extrapolado de los pacientes VIH y de trasplante organosólido. Acá, con estos pacientes específicamente no VIH, no trasplantados, se hace la misma terapia de inducción, consolidación y mantenimiento con anfotericina, beiflucitocina para inducción, consolidación, fluconazol, y también pues para el mantenimiento.
Se ha visto que para o sea, lo que se recomienda es que para la enfermedad pulmonar severa con o sin criptococoma se debe dar un tratamiento igual que la meningitis criptocócica. Para la enfermedad pulmonar leve podría darse solamente monoterapia con fluconazol, pero si se considera solo colonización, incluso se podría dar tratamiento expectante. En el compromiso no neurológico, no pulmonar, encontrarlo en otra zona, pues lo consideramos enfermedad diseminada y se debe tratar como compromiso del sistema nervioso central, pues aparentemente en piel podríamos darle la duda, porque pues podría ser por implantación y dar tratamiento solamente con fluconazol. Esta es una recomendación de las guías internacionales y se basan en este estudio donde se hizo un seguimiento de unos pacientes que eran no VIH, tenían otras condiciones de inmunosupresión, pero se les dio tratamiento con anfotericina sola o anfotericina con flucitocina. En estos pacientes lo que se quería hacer seguimiento era a supervivencia a los 14 días, donde, como podemos ver en esta curva, hubo mayor supervivencia de o sea, hubo menor mortalidad de un 6% en el grupo que tenía anfotericina con flucitocina respecto a aquel que tenía solamente anfotericina, que fue el 11%. Entonces, en cuanto a las conclusiones, se debe considerar Cryptococcus como etiología de infecciones fúngicas diseminadas en pacientes con inmunosupresión no VIH o no asociadas a trasplante de órgano sólido. Debe hacer parte de los diagnósticos diferenciales en patología pulmonar del trópico, donde Cryptococcus gattii cobra gran relevancia. Hasta el momento como tal no hay suficientes datos para apoyar el estudio de inmunosupresión en pacientes no VIH o no trasplantados que cursen con criptococosis, pero siempre debemos tener la sospecha de que el paciente puede tener de manera oculta una circunstancia que genere inmunosupresión y pues que las poblaciones indígenas hacen parte de los grupos susceptibles a infecciones propias del trópico, siendo de mayor relevancia aquellas pulmonares y gastrointestinales. Muchas gracias.